Las sugerencias saludables de Cuenca son presentadas por el señor Jorge Lescano, quien es corresponsal de la Asociación UNESCO para el Desarrollo Cultural. Cuenca no es médico, pero todas sus sugerencias están basadas en la investigación y el estudio de papers e informes científicos de médicos e investigadores. La primera sugerencia es: vayan a los médicos de manera preventiva para mantener la salud y no caer en la enfermedad. Si les gusta el material, compártanlo. Suscríbanse al canal, denle like y activen las notificaciones haciendo clic en la campanita. Bueno, habíamos quedado en el tema del envejecimiento. Después en la segunda parte, si tenemos un ratito, voy a intentar leer algo de Borges sobre la inmortalidad. Bueno, dale. Inmortalidad relacionado ahora con retardo al envejecimiento. Claro. Habíamos conversado mucho sobre el tema de la cantidad de gente que se incorpora al mundo, al planeta Tierra. Cada vez está más lleno de personas. Bueno, ese es un tema muy discutible. Quiero anticipar que vamos a darle, si te parece, Jorge, un cierre al tema de la vejestud, sí. Con la audición de hoy. Después nos vamos a dedicar a otras sugerencias saludables, porque ya venimos hace como un mes hablando de esto, ¿no es cierto? Amerita hablar un año, pero bueno, vamos a ir matizando. Ese tema que tocaste es muy discutido porque es muy difícil saber lo que puede ocurrir. Por eso los videntes están de capa caída, porque ¿cómo haces vos para visorar el futuro? Tomando cuenta de que con la inteligencia artificial ya se están haciendo desarrollos importantísimos y eso va a seguir creciendo. No podés avisorar el futuro, cada vez se hace más complicado. Y hay una gran discusión acerca de qué va a pasar, porque si se logra, los países que logren concientizarse acerca de las bondades que es la medicina preventiva y tomar en consideración el envejecimiento como una verdadera enfermedad, en lugar de decir, bueno, son los años, ¿qué querés? Bastante bien estás, seguí tirando. Y no ese es el concepto que está primando hoy en día. Por supuesto, no está difundido en todos los países y no todos se lo toman en serio, porque lo que se hace es tratar las enfermedades. Y las enfermedades se tratan cuando éstas se manifiestan. Y éstas se manifiestan con dolor, con sufrimiento, con falencias físicas. Y ya es tarde, porque se te instaló la enfermedad. Y si se pudiera hacer una medicina preventiva, porque el envejecimiento sería la enfermedad causa de todas las enfermedades, porque si lográs por lo menos aletargar el envejecimiento, vas a lograr de que la enfermedad aparezca mucho más tarde, y si aparece mucho más tarde vas a vivir más años, pero no vas a vivir más años, vivir por vivir en estado calamitoso, como está ocurriendo en muchos ancianos que llegan a los 90 años pero llegan postrados. Sí. La idea es llegar en estado de salud, por eso yo lo denomino vejestud. Estás en juventud a pesar de los años. Y para eso hay que usar la medicina preventiva. Hoy en día, todavía, a pesar de los tremendos avances de que somos objetos y va a seguir avanzando la medicina, se tratan las enfermedades y no se tratan las sanidades. Vos tenés que empezar a tratar preventivamente al paciente, al ser humano, antes que la enfermedad se manifieste. Y a la luz de los desarrollos tecnológicos que tenemos hoy en día, con toda la aparatología destinada a poder observarnos
observarnos físicamente desde todo punto de vista, podemos detectar en etapas tempranas cuando estas dolencias son incipientes. Y si las empezás a tratar tempranamente, lográs tener una vejestud más conveniente, vas a vivir más años. Pero el gran dilema es, si todos vamos a vivir más años, ¿qué va a pasar con la humanidad? ¿Qué va a pasar con la cantidad de personas que habita la Tierra? Claro, porque hay más gente, hay más consumo, más residuos, y no sé, creo que habría que estudiar un poco cuál será el modelo social para que se maneje todo esto. Y va a haber unas repercusiones sociales y económicas tremendas, que son difíciles de poder atisbar. Vos fíjate que seguirá la gente trabajando, porque ahora nos jubilamos a los 65 los hombres, ¿no? 60 las mujeres, creo que todavía rige esa ley. Anda ahí según el gremio. Según el gremio, bueno, pero a grandes rasgos, digamos, ¿no? Pero si con estos medios preventivos y con los desarrollos tecnológicos, científicos, lográs adelantarte a la enfermedad, la corres de adelante, evitás que se produzca, la gente va a superar los 100 años. Y si te jubilás, por caso, digamos, a los 65 años y vas a vivir 110 años, ¿qué vas a hacer los 45 años restantes? ¿Vas a gozar de vejestud? ¿Vas a trabajar? Eso produce un desequilibrio social en el plano laboral, porque ¿qué vas a hacer con esa cantidad de personas ya añosas que no producen? Porque van a estar medio siglo jubilada la gente, si se llega a eso, ¿no es cierto? Es complejo el tema, es muy complejo. Además, hoy en día, cuanto más vivís, más costo ocasionás a la sociedad. Por dos caminos. Por un camino que no producís y por otro camino que la sociedad tiene que atenderte las dolencias. Entonces todo eso aletarga el desarrollo de los países tal como está concebido. Pero con la inteligencia artificial, con la nanotecnología, con el desarrollo de los senolíticos, de todos de los medicamentos o moléculas, vamos a llamarla de esta manera, tendientes a aletargar el envejecimiento, la gente va a vivir muchos años, muchos más años en estado de salud. Y se va a profundizar más sobre la epigenética que la genética. Recordemos que la epigenética está sobre la genética y que la manera en que logramos expresar a nuestra propia genética. Y eso se logra con estilo de vida. Bueno, Cuenca, estábamos en el tema de cómo sería entonces el crecimiento demográfico, ¿no? Con tanta cantidad de gente en este planeta. Y no sé, se me ocurre preguntarte si aumentarán los costos sanitarios. Claro. Bueno, mira, a prima facie parecería que el crecimiento va a ser mayor, pero hay datos que no demuestran eso, aunque no se sabe lo que va a pasar a la luz de los nuevos desarrollos, porque a todo lo que dijimos hace un ratito tenemos que agregarle la computadora cuántica. La computadora cuántica, que ya hemos ilustrado sobre el particular en audiciones pasadas, se desarrolla a una velocidad vertiginosa, y las distintas disciplinas que se van desarrollando, como dijimos, la nanotecnología, la inteligencia artificial, la computación cuántica, todo esto está imbricado y logra resultados sinérgicos, es decir, que se realimentan de ellos mismos. Entonces es muy difícil poder avisorar la potencia. Sí se sabe que la potencia va a ser enorme. No sé si va a alcanzar decir que todo crece exponencialmente, x a la x, sino que va a ser
una recta paralela a las ordenadas hasta el infinito. Es tremendo cómo se desarrolla. Y nosotros no estamos preparados para absorber semejante desarrollo. Sí, sí. Vos fíjate que se producen muchas controversias respecto de la pregunta que hiciste o que esbozaste recién, un pensamiento acerca de qué pasará si, como dice Borges, o como él no quería hasta el momento alcanzar la inmortalidad. Porque en todo caso no vamos a ser amortales, porque si se te cae la maceta del balcón en la cabeza te vas a morir, pero por medios de cuidados médicos podríamos llegar, no sé si a ser inmortales. Por algunos hablan que se va a superar los 120 años de edad, como también dijimos hace un rato. Entonces la carga poblacional de la Tierra va a ir aumentando. Hoy en día tenemos cerca de 8.400 millones de habitantes. Para que tengas una idea, en el año 2002 éramos 6.000 y pico, 6.600. Y algunos dicen que, bueno, la Tierra no puede albergar ad infinitum semejante cantidad de personas, por lo cual 100.000 millones es una cifra considerable. Pero es una aventura, o es muy aventurado decir una cifra así. Sí, por eso alguien se está equivocando, porque algunos dicen, no va a llegar nunca a eso, otros dicen, no, con facilidad va a llegar, porque vos no podés tomar en consideración cómo van a ir imbricándose todas estas variables de desarrollo y con un resultado que es totalmente impredecible. Por eso yo dije de manera irónica que los adivinos están de capa caída, porque es muy difícil poder saber lo que va a pasar. Lo que sí se sabe es lo que pasó, no en toda su magnitud, pero en el año 70, a partir de los 70 se empezó a letargar el crecimiento de la población. Cada vez menos hijos, ¿sí? En un porcentaje de 2%. Hoy en día está en el 1% y se estima que en el 2100 se estima que va a crecer 0,1%. Por lo tanto, todas estas tecnologías tendientes a aumentar la longevidad con una mejor vejestud no necesariamente implica que va a haber mayor cantidad de personas. Y como siempre ocurre, los que van a tener acceso a estos desarrollos, como siempre ocurre, en principio van a ser los ricos y después los pobres, ¿eh? Pero a la larga todo eso se va a ir homogenizando. Eso ocurrió y va a ocurrir, pero no se sabe las cifras, porque hace 200 años éramos, yo no tengo tanta edad, pero eran pobres hace 200 años. ¿Quiénes eran los ricos? Los monarcas y los aristócratas. Todos los demás eran pobres. Y a expensas del capitalismo tan denostado, quieras o no quieras, la pobreza fue disminuyendo. Y hoy se estima que hay un 10% de pobreza en el mundo, que está repartido de manera despareja, sí. Es heterogénea, sí. Es heterogénea entre los países, sí. Todo eso. Pero es lo que está ocurriendo. Hoy se estima que de 5 personas, 4 saben leer y escribir. Hace 200 años era normal que no supieras leer y escribir. Y como dijimos también hace un ratito, hay una economista, Dana Goldman, que ella dice, bueno, si esto sigue prosperando, sigue proliferando el tema de la vejestud saludable, entonces ¿qué va a pasar? Va a pasar que los costos van a disminuir, los sanitarios a los que aludiste hace un ratito. ¿Por qué? Porque hoy en día mantenemos viejos, octogenarios, 90 años, y algunos pocos orillan los 100 años. Pero todo eso es más costoso, los costos sanitarios aumentan. ¿Por qué? Porque no producen y los tenés que atender. Y hay moléculas, hay medicinas tendientes a que eso se logre, pero una vez que la enfermedad se instaló.
porque la medicina en todas sus formas, homeopatía, alopatía, etcétera, etcétera, lo que logra es ir atemperando y dilatando la vida con la enfermedad adentro. Sí, sí, sí. Cuando se llegue a entender que la vejez en sí misma, el envejecimiento es una enfermedad, se van a atacar los orígenes, ya se están atacando, sí, y se van a lograr gente más longeva y más sana. A propósito, me hiciste recordar que hace una semana atrás, un poquito más, falleció en Brasil, creo, la mujer que estaba considerada más longeva, con 116 años, y ahora quedó en reemplazo algo así como 115 años, creo que en Japón. No tengo la información exacta. Yo siempre leo esos artículos. A veces me pregunto si serán ciertos, porque si llegó a los 117, como se dice, también en las zonas azules hay personas más viejas inclusive, y después se detectó, como también explicamos en una oportunidad, que no tenían la partida de nacimiento legítima y genuina, sino que más o menos, a propósito de los recuerdos, debía ser de esa época, pero no había registros tan fidedignos en esa época. No, es como ocurría acá en la Argentina hace más de 100 años atrás, con las grandes inmigraciones italianas y españolas y de distintos lugares del mundo, que llegaban acá sin papeles, sin nada que los identifique, y hasta decían edad y aproximada. ¿Cuántos años puede tener? 20, 30 o 40. Era aproximada la edad que consignaban, y era aproximado el apellido que consignaban, porque cuando venían los rusos, los polacos, los ucranianos, era más o menos como sonaba, así lo escribían. Si venías de España te llamaba González, no había dificultad, pero los demás apellidos están muy transformados. Es según lo escuchaba el escriba del momento. Bueno, o sea que tendremos que sacarle punta al lápiz para ver cuántos centenarios hay, ¿no? Claro, pero que evidentemente cada vez hay más, pero son hechos aislados. Se dice que los que superan hoy en día, que no han gozado de los avances tecnológicos que ya existen, porque si verdaderamente tienen más de 100 años, no pudieron usufructuar los avances actuales. Sin embargo, tienen esa edad. Entonces se dice que ganaron en la lotería genética. Se supone que hay un 10% de la población que son los privilegiados que ganaron en la lotería genética y que tienen una naturaleza genética que se va recuperando el organismo y se defiende de una manera muy singular, de tal suerte que se transforman en longevos porque no se enferman. Tenemos un par de minutos apenas como para el cierre, y algo así como, en definitiva, ¿son los gobiernos o los particulares quienes se tienen que ocupar de todo esto? Bueno, vos sabés que en nuestro país no tenemos estadísticas confiables, y a veces no tenemos ninguna estadística, y siempre nos remitimos al gran país del norte. Le decimos, bueno, ¿cómo viene la mano? Y parece ser que Estados Unidos invierte en temas de envejecimiento nada más que el 1%. Mira. ¿Qué queda para los otros países? El Estado de Estados Unidos, ¿no es cierto? Porque vos me preguntabas, ¿particulares o Estado? Bueno, parece ser que el libre juego de la oferta y la demanda, en este caso particular, no atiende mucho el interés que puedan tener investigadores para poder hacer sus desarrollos, porque son onerosos y los resultados son magros y a lo mejor llevan un tiempo prolongado. Por lo tanto, deberían intervenir un poco más los gobiernos para fomentar y solventar los gastos de investigación apuntando a las terapias de envejecimiento.
Bien. Eso es lo que se sabe hasta el momento, ¿no es cierto? Bueno, creo que fue bastante productiva la mesa de hoy. A tu regreso hemos recuperado algunos temas y hoy cerramos con este tema, ¿no? Cerramos. Si no nos vamos a poner viejos hablando de esto. Nos va a agarrar la vejestud. Bueno, te invito al cierre con uno de tus aforismos. Bueno, no sé si esto es un aforismo o es una verdad revelada. Sería así. Tiene dos palabras. Vivir envejece. Tal cual.